En esta ocasión les vengo a hablar sobre otro serial televisivo que encontró su inspiración dentro de la literatura, ahora en una novela literaria brasileña, de nombre La esclava Isaura, escrita por Bernardo Guimarães. Aquí van a tener una breve hipnosis sobre este relato. Después de lo mismo conoceremos sus representaciones dentro de la pantalla chica. Basta decir que este melodrama casero no cuenta con ninguna versión en nuestro país, sino que ambas adaptaciones fueron realizadas en Brasil, país que vio nacer al autor. La primera versión correría a manos de Rede Globo, la principal cadena televisiva de esta nación. La segunda sería elaborada por Rede Record. Pero esta historia no solo cosecharía éxito en su país, sino que también llegaría a otros lugares, mediante la exportación. Aquí conocerán este relato, a sus personajes y cuántos finales ha tenido, porque en cada una de sus emisiones ha tenido un final distinto para el antagonista principal, es decir, un desenlace distinto para la vida del malvado Leoncio, personaje que aquí conocerán también. Acompáñenme en este recorrido. Esclava Isaura. La esclava Isaura es una novela del escritor brasileño Bernardo Guimarães, 1825-1884, publicada en 1875 por la casa editorial Garnier. Cuenta la historia de Isaura, una hermosa esclava mestiza, hija de un obrero portugués y de una mulata liberada. Una joven esclavizada que pasa por momentos difíciles en una hacienda del Valle do Paraíba, en la región fluvial de Campos, antes de ser liberada y casarse finalmente con su desventurado amante Álvaro. Mientras tanto, ella sufre mucho a manos de Leoncio Almeida, el dueño de una plantación y principal villano de la trama, que quiere convertirla en su concubina. Incluso en cierto momento, Isaura se compromete brevemente con el enano jorobado Melchior y casi se casa con él para evitar la prostitución, antes de que Álvaro venga en su ayuda. Medios de comunicación. Esclava Isaura. La esclava Isaura. Una producción de la cadena televisiva Rede Globo, emitida desde el 11 de octubre de 1976 hasta el 5 de febrero de 1977. Telenovela brasileña protagonizada por Lucélia Santos y Edwin Luisi, antagonizada por Rubens de Falco, Lea García y el primer actor Gilberto Martino, además de contar con las actuaciones estelares de Norma Blums, Carlos Duval, Atila Oiro y los primeros actores Daí Reis, Ceni Pereira y Beatriz Laira, y con la actuación especial de Roberto Pirillo. Dirigida por Herbal Rosano y Milton Gonçalves, así como un guión escrito por Gilberto Braga. Fue ambientada en la ciudad de Conservatoria y en granjas de la región de Baixouras, en el interior del estado de Río de Janeiro, debido a un incendio que destruyó las instalaciones de Rede Globo en junio de 1976. Las escenas interiores se grabaron en los estudios de TV Educativa y Herbert Richards. A continuación, tienen una breve hipnosis.
Aquí tenemos que Isaura es una esclava mestiza huérfana desde su nacimiento. Su madre una mulata que fuera una sirvienta en la hacienda donde ella nació y siempre vivió. La joven siempre recibió el amparo de su ama, doña Esther, que la estima como una hija, pero es despreciada por su amo, el comendador Almeida. Al contar con un temperamento bastante dócil, sueña conquistar su libertad, sobre todo después de conocer al joven Tobías, el dueño de unas tierras vecinas, quien también se enamora de ella. En el camino de los dos está Leoncio, el único hijo de Almeida, de carácter mezquino y cruel. El comendador promete escribir la carta de libertad para Isaura, pero los amos mueren antes de que esto ocurra, por lo que Isaura se queda sola a merced de Leoncio. Este hombre, al pensar que nuestra protagonista es una presa fácil para sus caprichos, la acosa insistentemente. Comete un crimen al incendiar la cabaña donde estaba su esposa Malvina y Tobías, quienes mueren carbonizados. Leoncio obliga a Isaura a salir de la casa por no complacerlo y la manda a las barracas, donde le pone a cargar caña de azúcar. Incluso la amenaza con darle azotes de látigo. Isaura intentará superar el dolor por la pérdida de su amor y con la ayuda de amigos se fuga de la hacienda, con lo que asume otra identidad, Elvira. Lejos de la maldad de nuestro antagonista, se establece en otra región y conoce al abolicionista Álvaro. Se enamoran, pero en una fiesta de gala ella es desenmascarada y obligada a regresar con su amo. Con el tiempo, Álvaro descubre que Leoncio está quebrado y arrienda todos sus bienes, donde incluye a Isaura. Desesperado por su embargo y su bancarrota, este hombre se suicida de un tiro. Luego de que Álvaro le entrega la carta de libertad a Isaura, los dos se casan. La telenovela termina con una fiesta que ambos realizan. A esclava Isaura. La esclava Isaura, o Isaura la esclava. Una producción de la cadena televisiva Red Record, emitida desde el 18 de noviembre de 2004 hasta el 29 de abril de 2005. Segunda versión brasileña, protagonizada por Bianca Rinaldi y Theo Becker, quienes fueron acompañados por Leopoldo Pacheco, María Ribeiro, Patricia Franca, Jonas Melo, Fabio Junqueira y Renata Domínguez, como la demente y vanidosa señorita Blanca Villela, en los roles antagónicos, acompañados por Jackson Antunes, Mayara Magri, Fernanda Nobre y Luigi Palares. Esta versión contaría con nuevos personajes y un argumento en buena medida idéntico al de su obra original. En esta ocasión el guión corrió por parte de Thiago Santiago y volvería a ser dirigida por Gelba Rosano. A continuación tienen un resumen. En esta ocasión sabemos que Isaura nació en 1834, en la hacienda del comendador Almeida en Campos dos Goyataques. Sus padres son la bella Juliana, esclava del comendador, y Miguel, el capataz de la hacienda. La madre fue asesinada vilmente a latigazos pocas horas después del parto de Isaura, por orden del comendador. Sería en estas circunstancias que Isaura fue adoptada y educada por la señora Gertrudis Almeida, la afectuosa esposa del comendador, quien siempre quiso tener una hija. A pesar de haber tenido una excelente educación y ser mestiza, nuestra protagonista no deja de ser la esclava del comendador, por ser hija de su anterior esclava. Después de contar la historia de amor entre la esclava Juliana con el capataz Miguel y el nacimiento de Isaura, la historia avanza hasta el año 1854, al momento que Isaura tiene 20 años y se ha convertido en una joven muy hermosa y educada. Todo se complica en su vida, debido a que Leoncio Almeida, hijo del comendador, regresa a la hacienda de su padre, después de varios años de ausencia. Este hombre, al percatarse de la hermosa mujer en la que se ha convertido Isaura, pues era apenas una niña al momento que se marchó, se apasiona loca y enfermizamente con ella. Sin embargo, él es obligado a casarse por interés con Malvina, hija del rico coronel Sebastián Cuna, quien también es una joven muy bella y con buena educación, aunque muchas veces muy ingenua.
pero no por ello desfallece en su intento por seducir a Isaura, al pretender que la muchacha sea su amante, ante lo cual Isaura se niega rotundamente. Gertrudis pasa todos estos años con la idea de convencer a su esposo de darle la libertad a su estimada Isaura, pero muere de un paro cardíaco antes de conseguir realizar su objetivo. Poco después también muere el comendador, luego de contraer tuberculosis, una enfermedad sumamente mortal y de la que no existía cura en aquel tiempo. La vida de Isaura empeora notablemente con la muerte de sus amos, puesto que Leoncio manipula unos documentos para impedir su libertad y poder retenerla. En su deseo de poseerla, insistentemente se negaría rotundamente a venderla a Miguel, su legítimo padre, quien ahorró dinero por 20 años para comprar la libertad de su hija. Despechada, Malvina decide abandonar a su esposo y regresa a la casa de su padre, con lo que Isaura queda a merced de Leoncio, quien amenaza con castigarla o tomarla por la fuerza si no accede ante la pasión que él siente por ella. La joven huye con su padre para no tener que ceder ante el acoso de Leoncio. En su fuga son ayudados por la condesa Tomasia de Campos, una mujer que sufrió mucho durante su juventud a manos del propio Leoncio, pues fue seducida y abandonada por él, a su suerte antes de casarse con Malvina. Posteriormente se convirtió en una mujer muy rica al casarse con el conde de Campos, pero enviuda al momento que su marido muere en una emboscada, que también fue atramada por el mismo Leoncio. Es así como ella se queda con la fortuna de su marido. Llega el año 1855. Encontramos a Isaura, quien se encuentra refugiada en un pueblo de las afueras, lejos de todo y de todos. Se ha cambiado el nombre por el de Elvira, para borrar pistas. Aquí conoce el verdadero amor con Álvaro, un joven buen mozo, caballeroso, sumamente rico y acaudalado abolicionista que se enamora de ella. Después de un tiempo, nuestra protagonista insiste en invitarla a un baile donde es reconocida por Martino, un capitán de la Guardia Nacional, que está buscándola por órdenes de Leoncio. Álvaro intenta impedir que Martino se lleve a su amada, sin embargo la ley exige que Isaura sea devuelta a su dueño, de modo que la joven vuelve a ser esclava de Leoncio. Nuestro villano se lleva de vuelta a su propiedad con la intención de casarla con Belchior, el jardinero, quien sufre graves deformidades. Afortunadamente Álvaro logra impedir este plan, pero no que Isaura siga como esclava. Pero el joven no se quedaría de brazos cruzados, sino que traza un plan, ya que Leoncio acumuló un gran número de deudas. Decide hablar con sus acreedores y les compra los títulos de las deudas para convertirse en su único acreedor. Es así como llega a la hacienda justo al momento que Leoncio había reunido a todos los esclavos para azotar delante de ellos a Isaura y a André, un esclavo amigo y defensor de la joven. Ahí mismo Álvaro lo declara como alguien incapaz de disponer de sus bienes e incluso de sus esclavos. Tras ser embargado por el banco y expulsado de su propia casa, Leoncio queda en la miseria y pierde toda su fortuna. Al mismo tiempo, Álvaro le entrega la carta de libertad a Isaura y a todos los esclavos. Además, le regala la hacienda a la muchacha como muestra de amor. No obstante, Leoncio sigue dispuesto a todo con tal de poseer a Isaura y además vengarse, así que se va al burdel a seducir a doña Serafina, la dueña del local. Mientras esta duerme, le roba su dinero y sus joyas. Con esa pequeña fortuna planea pagar a alguien para que la secuestre, pero doña Serafina, amenazada con cerrar su negocio si no recupera lo robado, por lo que la Guardia Nacional emprende la búsqueda del joven. Es así como Leoncio es capturado y llevado a prisión, donde los carceleros lo golpean fuertemente a puñetazos y bastonazos para que confiese dónde escondió el botín, pero a pesar del dolor y de los golpes se niega a confesar. Finalmente logra escapar de la cárcel, gracias a una treta realizada por el señor Chico y el capitán Martino. Poco después, Leoncio logra raptar a Isaura, pero es descubierto por Belchior, que avisa al señor Álvaro, y este a la Guardia Nacional. Todos salen en busca de nuestra protagonista, que está oculta en un antiguo refugio que pertenecía al comendador. Mientras los demás emprenden la búsqueda, Leoncio intenta forzar a la joven, al aprovechar que se encuentra inconsciente, pero alguien lo asesina a puñaladas. Al momento que Isaura recupera la conciencia, es encontrada con el arma del crimen en la mano, por lo que es acusada de asesinato.
Pero antes del juicio, Isaura es envenenada por Blanca y Álvaro hace una confesión falsa para que lo encarcelen a él y liberen a su amada para que ésta pueda ser tratada por un médico. Se salva, pero ahora es Álvaro quien corre peligro al ser condenado a muerte. Por fortuna, Belchior confiesa en el juicio que vio al señor Chico asesinar a Leoncio, para quedarse con las joyas robadas. Álvaro es declarado libre y el señor Chico queda preso tras ser sorprendido con las joyas en su posesión, lo cual valida la versión del jardinero y posteriormente es ejecutado en la horca. Finalmente, Isaura y Álvaro se casan y compran la libertad de su amiga Rosa, como prueba de amistad. Ambos lucharían por la abolición de la esclavitud y también son felices con sus hijos, nietos y bisnietos. Finales alternativos. Con el fin de darle más suspenso a la historia, se grabó un total de 5 finales, donde se revela a un distinto asesino del villano Leoncio. A continuación tienen los 4 finales alternativos que surgieron después de terminada la telenovela. En su primera emisión se emitió el final estándar donde el señor Chico resulta ser el asesino. En la segunda emisión de la telenovela por Red de Globo en el año 2006, la asesina resulta ser Rosa. En la tercera emisión de la telenovela por Red de Globo el 2007, el asesino resulta ser el propio Belchior. En la cuarta emisión de la telenovela por Red de Globo el 2014 y en su emisión por Fox Live el 2020, la asesina resulta ser Malvina. En conclusión, en Latinoamérica existen telenovelas que cuentan con una clara identidad cultural. En el caso de la telenovela brasileña cuenta con un género dentro del melodrama casero, el moderno, en el cual incorporaron un realismo que posibilitó la facilidad de hacer cotidiana la narrativa, con lo que también se dio su encuentro con la historia y cultura de este país. Sería esto lo que dotaría a la esclava Isaura de un reconocimiento internacional. Como ya se pudieron percatar, este melodrama casero en su primera versión producida en 1976 por Red de Globo de Televisión y posteriormente en el 2005 se haría una nueva adaptación por Red Record. Al exportarse al extranjero llegó a Estados Unidos, donde se emitió por Telefutura, en Colombia por Cadena 1, Venezuela por Venevisión en 2005 y TV Ibets en el 2010, en Perú por ATV, en Chile por Chilevisión, en Puerto Rico por Guapa TV. También llegaría hasta China, donde fue vista por más de 450 millones de espectadores, por lo que podemos decir que en todos estos países cosechó éxito y reconocimiento. Así que podemos señalar que esta producción ayudó en la internacionalización de la telenovela brasileña, al ser exportada a 79 países. Un éxito que también alcanzaría su segunda versión. Quién sabe, puede que más adelante haya una nueva versión de este clásico de la telenovela. Y bueno, no nos podemos retirar sin antes invitarlos a conocer esta novela literaria salida de la pluma de Bernardo Villamaetz. O si es posible que puedan tener la oportunidad de ver uno de estos melodramas caseros, no duden en hacerlo, para que así conozcan la historia de la esclava Isaura.